Hola, espero que estés muy bien. Este que observas es el Smart TV 4K con tecnología OLED LG A2, un modelo del 2022. Aún considero que en este 2023 vale muchísimo la pena y también para próximos años. ¿Por qué? Porque tiene tecnología OLED. LG lleva poco más de 10 años desarrollando su tecnología. Es increíblemente bueno en todos los aspectos. Tal vez no en cuanto a cantidad de brillo, no es un televisor OLED que deslumbre o destaque por ese aspecto, pero para una persona que quiera un rendimiento bueno en una habitación con poca iluminación o en una habitación totalmente oscura, este modelo es realmente bueno, porque de hecho en esas condiciones una alta cantidad de brillo resulta muy molesta. Además, para ver películas de terror o jugar videojuegos de terror, un televisor OLED, desde mi punto de vista hasta la fecha, es lo mejor. Una experiencia muy envolvente en ese apartado de terror. Considero además que en cuanto a colores hace un muy buen trabajo, muestra muy buenos resultados, bonitos colores, buena precisión de color. Tiene casi nada de efecto de pantalla sucia en cuanto a eso de uniformidad de colores grises. Los televisores OLED, aún este que podría considerarse un televisor de gama alta baja, hace un muy buen trabajo en esa área, lo cual es genial, por ejemplo, a la hora de disfrutar de deportes o de jugar videojuegos de deportes. Antes de continuar, aquí por supuesto puedes corroborar que se trata del modelo mencionado. Y esto me gusta hacerlo en casi todos los videos que muestro en mi canal, o por lo menos cada vez que me acuerdo, porque he visto que otros canales de YouTube, sobre todo en inglés, siempre muestran comparativas de dos pantallas, pero ni siquiera realmente uno puede corroborar que sean los modelos que dicen ser. Pero bueno, dejando de lado ese aspecto, ya sabes que este es el OLED A2, que afortunadamente he tenido la ventaja de probar muchos televisores y de compararlos lado a lado. Algunas personas todavía se cuestionan si realmente ese televisor vale la pena, especialmente porque no tiene una altísima cantidad de brillo y porque no tiene como tal tecnologías gaming avanzadas, porque no es compatible ni con los 120 Hz en 4K ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Yo les diría que sí, especialmente si lo pueden encontrar más económico en comparación al modelo B2 o en comparación al modelo C2. Te pido disculpas, me entró una llamada y tenía el celular con sonido, se me olvidó colocarlo en silencio, pero bueno, retomo este video, no quiero hacerlo extremadamente largo. Si quieres ver la review completa de este televisor, te dejo el link en la descripción. Para resumir, quiero decirte que este modelo con su tecnología OLED es muy bueno en general. Tiene también un buen sistema de sonido, a pesar de que no es increíblemente potente, es muy nítido. Tiene un sistema operativo que, bueno, a muchas personas tal vez no les gusta, especialmente por lo que tiene que ver con las aplicaciones, pero desde mi punto de vista, el hecho de las aplicaciones que posee, que pueden variar dependiendo de cada país, es más que suficiente. Tiene aplicaciones muy populares. Es verdad que no se le pueden instalar archivos externos, obviamente no se les puede instalar archivos APK porque el sistema operativo no es basado en Android. Aún así es muy completo, es muy fluido. La experiencia gaming, retomando ese apartado, es buena a pesar de que no tenga tecnologías avanzadas. Y además el televisor debería estar más económico en comparación, por ejemplo, al B2 o al C2, y mucho más económico en comparación a los modelos de este año. Por lo menos aquí en Colombia el C3 y el B3 están muy costosos. El modelo A3 no sé si llegue, aparentemente no me saben dar razón los vendedores de LG. Ya les he preguntado y ellos aún no saben. Pero muy probablemente el modelo A3 a Colombia por lo menos este año no llegue. No sé si llegará retardado el año siguiente o a finales de este 2023. Pero hasta ahora lo que quiero recalcar es que este modelo A2 sí vale la pena si quieres experimentar la tecnología OLED, que desde mi punto de vista es muy buena, y créeme que no necesitas una altísima cantidad de brillo para una buena experiencia en general. Los expertos siguen recomendando que sí o sí un televisor debe tener una altísima cantidad de brillo para que la experiencia de alto rango dinámico y en general sea la mejor, pero realmente no todo depende del brillo. El contraste es infinito y el contraste es lo que más influye en que la experiencia de alto rango dinámico sea increíblemente buena.
No siendo más, déjame saber por favor en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, si lo tienes, qué tal te ha parecido, si no lo tienes, ¿consideras comprarlo? Sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.